Ya no late, sino que se dedica a ensayar discursos. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy vamos a diseccionar un relato fascinante titulado El insomnio de Julián. Un relato buenísimo, ¿eh? Totalmente. Y a ver, la misión de hoy es entender la anatomía de la ansiedad y por qué muchas veces el silencio da muchísimo más miedo que el propio rechazo. Sí, y el caso de Julián es el ejemplo perfecto de ese bucle mental. Hablamos de un chico ciego de nacimiento que, según cuenta él mismo, se quedó doblemente ciego al conocer a Marta. Claro, porque ella también es ciega. Eso es. Ella también es ciega, tiene una risa súper contagiosa y resulta que solo escuchar cómo pronuncia su nombre pues le da un vuelco al corazón a Julián. Y a raíz de eso empieza a sufrir un insomnio brutal. Pero a ver, no estamos hablando de haber tomado un café a deshora o algo así. ¿Qué va? ¿Qué va? Su cabeza es un festival constante de ¿y si? O sea, ¿y si ella no siente lo mismo? O ¿y si me quedo sin mi amiga por abrir la boca? Lo que acaba convirtiendo sus noches en un ensayo constante de conversaciones que, francamente, nunca llegan a suceder en la vida real. Vale, vamos a desgranar esto un poco porque lo que me vuela la cabeza del texto es cómo ese run run pasa de ser un simple pensamiento a un aplastamiento físico real. Sí, los síntomas que describe son brutales. Es que Julián describe su pecho como si llevara una mochila cargada de piedras invisibles. Le sudan las manos, el estómago se le cierra y dice que su mente es como un perro sin correa. A ver, entiendo estar nervioso, pero ¿por qué el cuerpo reacciona de forma tan extrema a algo que solo está pasando en su imaginación? Bueno, lo fascinante de esto es que el cerebro humano tiene un pequeño fallo de diseño. Cuando contenemos una emoción tan fuerte y le damos vueltas, pues no sabe distinguir entre una amenaza social y una amenaza física real. O sea, el miedo a perder una amistad le detona el instinto de supervivencia. Exactamente. Se activa la respuesta de lucha o huida. Pero claro, como no hay un león del que salir corriendo, esa adrenalina no tiene por dónde escapar. Claro, no puedes huir de tus propios pensamientos. Eso es. Y el resultado es esa mochila de piedras en el pecho. Es como tener el motor de un coche acelerando a fondo, pero en punto muerto. Se quema, pero no avanza. Madre mía, qué buena analogía. Pero espera, poniéndome del lado de Julián, su miedo es totalmente lógico. Si se declara y Marta le rechaza, pierde a su amiga de verdad. Sí, el riesgo está ahí, desde luego. Entonces, ¿por qué el relato da a entender que callarse es peor que enfrentarse a un rechazo real? Pues por el tipo de peaje emocional que pagamos. Un rechazo es un dolor agudo, duele en el momento y luego sanas. Pero callar nos condena a la incertidumbre crónica. Como dice el texto de forma brillante, el mayor sufrimiento no es el rechazo, es ir perdiendo las cosas mucho más despacio precisamente por no hablar. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque ese motor acelerando en vacío no solo agota físicamente, sino que, bueno, nos desconecta por completo del mundo. Totalmente. Nos sabotea el día a día por completo. De hecho, el relato muestra cómo Julián empieza a cometer errores absurdos por culpa de este ensayo mental. Hay una escena buenísima donde está tan ensimismado practicando su declaración en un parque que se pone a hablarle al compañero de banco equivocado. Sí, resulta ser un anciano Antonio que se muere de risa. Exacto. Se ríe y le recomiendo hablar un poco más alto cuando por fin esté con Marta. Es que esa desconexión es el síntoma clásico de la rumiación excesiva. Fíjate en lo que le pasa luego en la panadería. Va y pide en voz alta algo tierno y dulce que le haga feliz. Y la panadera, que es súper práctica, le planta 2 croissants y le manda a la calle de al lado a buscar novia. Tal cual. Al final se lleva los croissants y pide un poco de valentía para llevar, si le queda. Qué bueno. Pero la cumbre de todo esto es cuando va caminando de noche, dándole a la lengua con su discurso, y choca el bastón contra una papelera metálica. Suena un clonk tremendo y él suelta: hasta los cubos de basura me hacen más caso que yo a mis sentimientos. Esto plantea una pregunta importante, porque a ver, es cómico, pero esconde una verdad durísima. El verdadero villano aquí es que Julián está sufriendo por adelantado un rechazo que ni siquiera ha ocurrido. Ya, está pagando intereses altísimos por una deuda que igual nunca llega. Exacto. La duda eterna es lo que le está destrozando, no la chica. Y ese agotamiento de pagar intereses diarios es lo que le hace explotar. Llega una madrugada en la que escribe un verso buenísimo. Dice: soy un ciego desvelado por un amor callado, no duermo por cobarde, no por enamorado. Y ahí ya no puede más. Se sienta con ella en el banco de siempre, le tiemblan las manos y, bueno, suelta la bomba. Y aquí llega el giro que rompe toda esa tensión acumulada. Después de un silencio eterno,
Marta le confiesa que ella tampoco pegaba ojo pensando en cómo decírselo a él. Y el remate es que además le escuchaba hacer un ruido tremendo ensayando por la calle de noche. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque en el momento en que suelta la verdad, el pecho se le aligera y Julián por fin vuelve a dormir. El daño venía de callar, sin duda. Si conectamos esto con el panorama general, la moraleja es contundente. La cura de la ansiedad muchas veces no es tener garantizada la respuesta de la otra persona. Claro, no se trata de saber que la respuesta será un sí. Para nada. La cura es tener el valor de hacer la pregunta. La vulnerabilidad es lo que pincha el globo de la ansiedad, mientras que el silencio prolongado solo sirve para enquistar el miedo. Para quien nos escucha, esto es un recordatorio demoledor. La parálisis por análisis siempre sale más cara que la propia acción. Desde luego, la mente siempre imagina escenarios peores. Lo que nos deja con una última reflexión. Si el silencio y la duda son el abono perfecto para la ansiedad, cabe preguntarse, ¿podría el simple acto de decir nuestros miedos en voz alta, aunque sea solos en una habitación vacía, romper ese cortocircuito mental antes incluso de dar la cara ante los demás? Es una grandísima pregunta. Quizás verbalizar lo que tememos sea el primer paso para soltar esa mochila de piedras y por fin poder simplemente dormir. Servicios, grabación de la